Hoy está con nosotros el director de la Biblioteca Nacional del Perú, el doctor Ramón Mujica Pinilla. La biblioteca acaba de publicar, creo que lo mostré en el programa anterior, el libro La rebelión de los lápices, el Perú del siglo XIX en caricaturas. Es un catálogo con un ensayo introductorio de Mujica. De modo que la más cordial bienvenida al doctor Mujica. Y vamos a conversar sobre algunos puntos porque es muy amplio el tema, ¿no? Yo recuerdo, y sin duda por supuesto usted también, ¿no?, que Raúl Porras en su ensayo sobre el periodismo dice que en la colonia no hubo periódicos. Y lo cual, según Porras, fue una manifestación de buen gusto, ¿no? Porque nos ahorró pues tener que soplarnos lo que él llama los discursos sesquipedales de tanto erudito a la violeta, ¿no? Sin embargo, las noticias corrían con mayor rapidez que los papeles, ¿no? Y se encargaban de transmitirlas los chismógrafos profesionales, las murmuradoras de barrio, que las había y en grandísima cantidad, ¿no? Y a estos periodistas profesionales se sumaban, dice Porras, las campanas, ¿no? Y entonces, pues, por el número de repique se sabía que tal vecino notable había fallecido, ¿no? O que había, pues, misa especial en la capilla o en la parroquia, tal y cual, ¿no? No se podría aducir, ¿no?, que no hubo periódicos entonces porque no había imprenta, porque la imprenta la tuvimos desde fines del 16, ¿no? Usted recuerda que Antonio Ricardo aterrizó por estos lares en 1684, 85, ¿no? De modo que ya había imprenta, ¿no? Sin embargo, no hubo periódicos. ¿Cuál es la explicación de usted? En realidad, yo creo que la Inquisición jugó un rol bien importante en lo que es el tema de la censura, ¿no? Yeah. De hecho, el florecimiento del arte de la caricatura desde inicios de la República se da con la disolución del Santo Oficio de la Inquisición. Pero eso no significa que desde el siglo XVII, incluso antes, no existieran pasquines, y de hecho en la propia Biblioteca Nacional tenemos cajas completas aún por catalogar de los pasquines limeños del siglo XVI, XVII, XVIII y de inicios del XIX, que eran una forma de periódicos, ¿no? Y luego también en más de una ocasión aparecieron caricaturas pegadas en las paredes de la Plaza de Armas de aquel entonces, burlándose de los dirigentes. Y claro, las caricaturas además no solamente era dibujo, sino también habían leyendas con comentarios, por supuesto, difamatorios contra el virrey de turno, ¿no? Claro. Pero digamos que estos vendrían a ser las formas primitivas del periodismo y que la Inquisición se encargaba en reprimir, ¿no? Es recién cuando aparece la libertad de imprenta que este género pictórico, literario, puede florecer, ¿no? Ahora, vea, yo me pregunto cómo pudo ser posible en el siglo XIX el desarrollo y difusión de la prensa y lo que se ha llamado la rebelión de los lápices, cuando por entonces había tanto analfabetismo. Pablo Macera, y aquí tengo los datos, ¿no?, señala que a fines del 18, solo el 20% de los limeños en edad escolar sabía leer. Y Carlos Aljovín, por su parte, indica que el 12% de las personas comprendidas entre los 8 y los 21 años recibía educación en algún centro escolar. Y un padrón de 1845 nos informa que alrededor del 20% de la población escolar limeña recibía enseñanza para aprender a leer, pero no para aprender a escribir. Entonces no es que hubiésemos sido pues una sociedad ágrafa, pero tampoco éramos pues una sociedad alfabeta, ¿no? Entonces, ¿cómo se corresponde esto con la difusión de la prensa escrita? Bueno, quizás esa podría ser una de las buenas explicaciones de por qué en Lima, entre 1821 y 1900, aparecen más de 60 diarios de caricaturas. Porque en realidad el problema con la caricatura es que está dirigida a las poblaciones ágrafas.
precisamente. Y claro, una imagen vale 1000 palabras, ¿no? Pero vea, en muchas de estas caricaturas hay pies o leyendas. Entonces, si uno no sabía leer, lo que transmitía la caricatura se quedaba medio camino. No, pero esto yo creo que además el tema de las caricaturas es un fenómeno esencialmente limeño, porque no aparecen estos diarios de caricaturas en otras ciudades del Perú. Quizás hay alguna en Arequipa y en Cusco, pero no hay este florecimiento de este género que en realidad nos cuenta la historia política del Perú desde los márgenes, desde las periferias del poder político, ¿no? Y claro, además la función de la caricatura era, en el fondo, hacer ideología, porque a través de la subversión de la norma estética, lo que se busca es satirizar al gobernante y mostrar que al final es un ídolo con pies de barro, ¿no? Y que si no tiene la aprobación popular, pues entonces puede perder su legitimidad, ¿no? Y eso llevado hasta las últimas consecuencias. El caricaturista además no necesariamente representaba hechos reales, en muchos casos son caricaturas absolutamente difamatorias, y en algunos casos, como en el caso de Manuel Pardo, se le hace una caricatura que al final termina siendo parte de una conspiración que anunciaba su futuro asesinato, ¿no? Claro. El murciélago calculaba que desde la independencia habían aparecido 128 periódicos, ¿no? De los cuales 83 eran exclusivamente políticos, ¿no? José Ragas, en un ensayo sobre la prensa política del 800, sostiene que los periódicos se convirtieron en un medio muy eficaz de politización social. Pero, y esto lo someto a su consideración, habría que distinguir entre los periódicos serios o más o menos serios y los libelos y los pasquines, ¿no? ¿Usted diría que los libelos y los pasquines crearon también opinión? ¿O que solamente, digamos, diarios como El Comercio podían encarrilar pues, a los ciudadanos? Yo creo que en realidad su gran mayoría eran pasquines, me temo, porque en realidad la función de estos periódicos, ellos por supuesto decían ser los portavoces de la opinión pública, claro, pero más bien ellos lo que querían era modificar la opinión pública con sus propios idearios políticos, porque la función de uno de estos diarios no era revelarle las noticias, los sucesos del mundo a la población. Lo que querían era utilizar su prensa como como una trinchera ideológica para defender una serie de posturas políticas, ¿no? Que es un concepto, digamos, muy del siglo XIX de la función de la prensa. Y es muy distinta a la función que la prensa cumple hoy en día dentro de la sociedad, ¿no? Claro. Hay otro punto también que me parece que merece nuestra atención. Y es que es curioso el auge del periodismo en el siglo XIX, ¿no? Creció a pesar de que el periodismo no era una actividad rentable, ¿no? Por ejemplo, en diferentes censos que se hicieron, ¿no? En el registro de profesiones nunca se halla la profesión de escritor o de periodista, ¿no? Otra cosa es el dueño del diario, ¿no? Que podía ser pues un empresario o un comerciante, ¿no? Pero no se podía, en una palabra, vivir, digamos, de ser pues escritor en un diario, ¿no? Yo recuerdo que Palma cuenta que en una época trabajó con Fuentes en el Mercurio, no en el Mercurio peruano, sino en el otro Mercurio, y que con reiterada frecuencia él y otros que colaboraban con Fuentes tenían que ir a ver a este señor, como es de Palma, un caballero muy ilustre y generoso. Bueno, y le decían: don Manuel, por favor, adelánteme 20 pesos. No habían alumbrado los soles, ¿no? Por entonces, ¿no? Y don Manuel, ¿no?
sin murmurar, risueñamente les entregaba 20 pesos. Pero esto se repetía con frecuencia, o sea, ellos estaban siempre necesitados, no era rentable eso, ¿no? Entonces, claro, uno podía decir, se podía mantener, digamos, una actividad como esta mediante suscripciones, pero ¿usted cree que las suscripciones a estos periódicos eran suficientes como para hacerlos rentables? No, incluso en la autobiografía del murciélago, Manuel Atanasio Fuentes cuenta cómo en algunos diarios, cuando les faltaban los fondos, lo que hacían eran publicitaban juicios de personas particulares para que después se acercaran al diario y pagaran la exclusión de esos temas que causaban tanto escándalo público, ¿no? E incluso hay algunas caricaturas que muestran a algún director de algún diario local, ¿no? Con el sombrero de Hermes, vestido de mendigo, y con su pluma sobre una balanza, y en un lugar está la pluma de escribir y en la otra un fajo de billetes de dinero, ¿no? Ajá. Sugiriendo de que habían algunos directores que vendían su pluma, ¿no? Claro. Vamos a hacer acá la primera pausa y ya retornaremos.